Saludos mis compañeros ARX, los saluda su servidor Silo y el día de hoy vamos a ver mis primeras impresiones acerca de la sexta temporada de Phantasy Star Online 2. La impresión más notoria que tuve fue el hecho de que ya la historia volvió a sus raíces, es decir, que es fantasía en el espacio. A diferencia de la cuarta temporada que se alejó abismalmente de esa temática, y la quinta pues la sentí como el camino de regreso a casa. No he continuado mis videos de historia por el hecho de que pues durante todo abril hubo una campaña para conseguir armas de máximo calibre y aparte daban bastantes cosas para subir de nivel. Esta parte de la campaña fue aprovechada por mis amigos ya que regresaron al juego. Como en todas las temporadas siempre incluyen un nuevo tipo de enemigo, en este caso son los Lumin Mechs. Estos enemigos la impresión que me dan es que son versiones mecanizadas de los Darker. Una cosa que me dio a entender de estos enemigos es que el posicionamiento es bastante importante ahora en esta temporada. Y una cosa que estos enemigos lograron comparado con los Phantom de la cuarta temporada y los demonios de la quinta fue que me cautivaron, me encantaron desde los trailers. Me dieron esa vibra creativa, ocurrente que tenían los enemigos de este tipo de juegos. Y a continuación les voy a dejar un gameplay del jefe de este tipo de enemigos, el primero que hay de momento. Y para que escuchen la música que está muy buena. Muy bien, pasando a otro punto, ahora vamos a hablar de la clase Panto. Esta nueva clase usa katanas, rifles y cetros. Y lo que caracteriza a esta clase es que la movilidad lo es todo y los tiempos a la hora de estar atacando. Personalmente la única arma que no le agarro la onda del todo es la katana. Quizás nada más necesito practicar y encontrar una buena combinación de golpes para realmente agarrarle cariño o saber en qué situaciones usarla. E irónicamente los enemigos con los que estoy peleando en este gameplay se llaman los Phantom también. Ellos fueron enemigos de la cuarta temporada y créanme que los odié tanto. Desde los trailers los odié, porque no me dan esa vibra creativa que tuvieron los enemigos que llegaron antes que ellos. Y si estoy aquí es por el simple hecho de que el instructor de esta clase me dio una misión en la que tenía que matar enemigos específicos y dentro de esos enemigos ese es el tanque que están viendo a continuación. Lo que sí noté con esta clase es que los ataques normales no regeneran tanto mana comparado con las demás clases. Otra característica que tiene es que
como clase sucesora es la única de momento que puede ser puesta como subclase. Viendo en papel los passives que tiene esta clase, me da la impresión de que opacó bien cabrón a la clase Braver en tema de subclase. En conclusión, esta clase en cuestión de controles es diferente a lo visto previamente. Al final puede que haya quienes batallen para agarrarle la onda a esta clase. Yo estoy entre esas personas, no lo niego. Pasando a otro principal atractivo que tiene esta temporada, añadieron misiones diarias y misiones semanales, las cuales dan experiencia, dinero y diversas recompensas. Las misiones suelen pedir que pases cierto tipo de misión, que compres algo en alguna tienda especial del juego, y yo creo que pusieron esto debido a que el próximo contenido que va a salir va a estar muy, pero muy difícil, y Sega lo que quiere es que los jugadores se preparen lo más rápido posible. Hablando rapidín de la historia, solo quisiera comentar que comienza con algo muy intenso. Yo diría que esta es la temporada que tuvo el mejor inicio de todas. No ahondaré en detalles para evitar spoilers, pero sí se ve que las cosas van a estar bien intensas. Y yo solo espero que los villanos de esta temporada no los maten tan rápido y que al menos duren 2 temporadas. Ya que, por poner un ejemplo, los villanos de la 4ª temporada murieron demasiado rápido, aunque se lo merecían por lo patéticos que eran. Yo tengo grandes expectativas en la historia. Claro, no descarto la posibilidad de que lleguen a cometer una que otra regada, pero algo que puedo decir con certeza es que la dirección artística de esta temporada no me va a fallar para nada. Y cuando digo artística me refiero a la apariencia de los enemigos, la música, e inclusive tal vez el gameplay de los próximos eventos, raids que vayan a poner. Algo más de lo que quisiera hablar sería del próximo anime que va a salir en junio, Phantasy Star Online 2, episodios de Oracle. Este anime yo tengo altas expectativas por el hecho de que va a resumir las primeras 3 temporadas. Posiblemente termine volviendo inútiles mis videos de historia, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Este anime sí estoy seguro que voy a terminar recomendándoselo a mis amigos, a diferencia de este irrelevante bodrio. Una teoría que quisiera comentar acerca del futuro del Phantasy Star fuera del juego como tal, es la posibilidad de que algún personaje de ese juego llegue a salir en el Super Smash. Con la salida del Joker, el protagonista de Persona 5, es decir, una saga de juegos que no es del todo popular aquí en Occidente, logró entrar de manera inesperada para todos. Y aquí muchos estarían diciendo, sí, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Acaso volviste a consumir del fruto prohibido? ¿Qué? Y no, la verdad, tengo una teoría más o menos factible, y la pista que me la dio fue sin duda alguna la música de las últimas cosas que metieron del Phantasy Star Online 2. El tema que han estado escuchando desde que hablé de la clase Phantom y los 5 temas que tuvo Dark Falls Persona, el jefe final de la 5ª temporada, aplicando la lógica de la música de Frédéric Chopin, quien fue un compositor polaco que vivió en los años 1810 a 1849. Según quienes andan metidos en la apreciación musical, comentan que la música de Frédéric, que eran puras sinfonías, tenían poemas, un mensaje en sí. Aplicando esta lógica con lo que dije de los temas de Phantasy Star, Sega nos estará diciendo sutilmente que tienen planes de meter algún personaje de Phantasy Star al Super Smash. Esta teoría no es todo descartable, ya que pues Sonic ya está en el juego y él también es de Sega. En cuanto a qué personaje debería entrar en el Super Smash, yo tengo una proposición. Puede ser Persona, el enmascarado que nos intenta matar en la historia del Phantasy Star Online, ya sea en su versión con su espada de 2 manos o en su versión con sable doble. Quizás jugablemente le den el concepto de que él pueda cambiar de armas en medio del combate, similar a como lo hacemos nosotros los jugadores en el juego. Una posible alternativa que a lo mejor podrían poner también es Mis que imiten el estilo de combate de las clases del juego. De ser así, el que yo quisiera ver es sin duda alguna Mis usando los jet boots de los bouncers. ¿Te imaginan que esté tirando patadas a diestra y siniestra en medio de la partida? En la descripción del video les voy a dejar
los temas que mencioné que yo creo que quedarían en un Super Smash si los escucharan ahí. En el caso de los temas de Dark Falls Persona, yo les recomendaría que escuchen 3 minutos en lo mucho de cada uno. En los comentarios me dan su opinión si queda o no esa música en un Super Smash. Al final de cuentas pues es subjetivo todo y cada quien tiene perspectivas diferentes. Y ya habiendo comentado todo, se despide de su servidor Silo y espero que tengan un buen día.